¿Qué les parece si oramos en esta hora? Papito, te damos muchas gracias en este precioso día. Gracias porque tú tienes planes para nuestra vida. Ponemos este tiempo en tus manos, nuestro corazón, lo humillamos delante de ti, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu señorío y reconocemos también que tú eres nuestro Padre sobre todas las cosas y exponemos nuestro corazón delante de ti para que tú sigas hablando a lo profundo de nuestro corazón y que la instrucción que viene de tu corazón, tu palabra, siga provocando en nuestras vidas ese cambio, esa transformación, esa educación en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como padres, nuestra vida como hijos, como hermanos, que realmente podamos reflejar tu gloria y tu presencia. Gracias por estar aquí en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, pues yo quiero compartir en esta tarde ya un tema que titulé El Padre como constructor. Usted, si trae en qué anotar, sería muy bueno porque siempre Dios nos habla, ¿verdad? Siempre va a haber una palabra de Dios y a veces no podemos retener todo al 100%. Por eso es importante tomar notas. Y bueno, nuestro versículo, Salmos 127:1. El Padre como constructor. Y dice este versículo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vamos a continuar hasta el verso 4. Nos brincamos al verso 3, y dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. El Padre como constructor. Estamos viendo que Dios está interesado. Dios es nuestro Padre, el Padre eterno. ¿Cuántos saben que somos hijos? Hemos sido adoptados como hijos de Dios y ahora Él nos ha hecho habitar en familia. ¡Qué privilegio!, ¿no es cierto? ¡Qué bendición! Pero fíjate, ese mismo reflejo de Dios como nuestro Padre es exactamente el mismo reflejo que Dios quiere que el varón, hablando del varón como cabeza, refleje exactamente los mismos destellos de Dios. Creo que hoy en día no podemos cerrar nuestros ojos ante una gran realidad, ¿no es verdad? En relación a las familias. Hoy en día hay una decadencia tremenda, pero nos damos cuenta a través de la palabra y a través de los tiempos que el propósito de Dios para la familia no se va a detener. ¿Cuántos saben esto? Ese propósito de Dios para la familia no se va a detener porque Dios siempre va a cumplir su propósito y sobre todas las cosas está Dios, pero lamentablemente hoy en día vemos una decadencia en las familias. Y en la mañana Vicky nos estaba compartiendo cómo se ha truncado el diseño de la familia y el diseño del matrimonio, ¿no es cierto? Hablando cuando un hombre pone sus ojos en otro hombre y cuando una mujer pone sus ojos en otra mujer. Ese no es el orden, ni la familia, ni el matrimonio que Dios instituyó desde el principio. Porque nos damos cuenta a través de la creación que antes de que Dios formara a el hombre, formó cada una de las cosas que nosotros podemos ver.
Es decir, creó un ambiente, preparó un ambiente, un lugar habitable para depositar, para crear, para formar al hombre. Y vemos esa decadencia no solo en este tiempo, creo que en estos tiempos se ha deteriorado cada vez más, pero el pecado ha sido desde la caída del hombre. El deterioro ha venido en una decadencia desde el pecado del hombre hasta nuestros días. La pregunta es, ¿cuál será la decisión que tú y yo como hijos de Dios vamos a tomar en relación a las familias? ¿Cuál será la decisión, la determinación para realmente poder reflejar la paternidad? Es decir, la paternidad que Dios tiene hacia con nosotros como pueblo, como hijos de Dios, pero ¿cómo la vamos a reflejar de una manera práctica en nuestros hogares? ¿Cuántos forman parte de una familia? ¿Y los demás? Les vamos a dar otra oportunidad, ¿sale? ¿Cuántos forman parte de una familia? Todos, ¿verdad? Aunque tú digas, es que yo estoy solo, yo estoy sola, todos formamos parte de una familia. Rápidamente vamos a leer Génesis, quiero hacerlo rápido, porque fueron estos versículos que Vicky nos estuvo compartiendo. Génesis 1, 27 y 28 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿A imagen de quién? Del vecino. ¿De quién lo creó? A imagen de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú conoces la imagen de Dios? Dios, ¿tú lo puedes ver físicamente? ¿Se parece el ser humano a Dios en sus rasgos físicos? No, ¿verdad que no? Porque Dios es espíritu. Pero fíjate, dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, cuando está hablando que Dios creó al hombre y a la mujer, a imagen de Dios está hablando en cuanto a carácter. Vicky hablaba en la mañana de la simiente, de la naturaleza que traemos como seres humanos, ¿verdad? Pero ahora tenemos la semilla de Dios, ahora hemos nacido de Dios. Todos los que hemos nacido de Dios tenemos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es la que debemos manifestar día con día, es decir, la imagen de Dios. Versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora vámonos rápidamente, ahí mismo, solo de vuelta a su hoja, en el capítulo 2, versículo 7. Estoy dando solo esta reseña porque quiero tocar este versículo. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, verso 7? ¿Ya lo tiene? Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice ahí? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser, ¿qué? Viviente. Después, ¿qué pasa después de que Dios crea al hombre y sopla en él aliento de vida? En el capítulo 1 nos da una serie de explicación, ¿verdad? Después de que creó al hombre, lo puso en la tierra, le dijo que le dio autoridad sobre los animales, etcétera, etcétera. Y aquí nos está hablando de la creación del ser humano. Dice entonces que creó al hombre, sopló en el aliento,
¿sí? En su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, sopló Dios espíritu viviente, espíritu de Dios, espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente. Después formó de su costado a la mujer y le dijo: fructificad y multiplicaos. Y creo que esta expresión que estamos leyendo en este versículo, este mandato de Dios a el hombre y a la mujer de fructificar y multiplicaos, no solamente está hablando en cuanto a procrear, que por supuesto ese era un propósito principal, pero hay otra manera de fructificar en cuanto a el hombre y a la mujer como matrimonio, como pareja, y vamos a estar viendo un poquito acerca de esto. Entonces, en el verso 21 y al 23, que era lo que estábamos viendo en Génesis capítulo 1, Dios creó al hombre y a la mujer, como lo vemos en Génesis 2:7. Dios sopla aliento de vida. Y yo quiero hablar un poquito, va implícito, por supuesto, va implícita la mujer, pero yo quiero tocar un poquito acerca del varón, porque aquí dice que Dios creó primero. ¿A quién creó? ¿A la mujer? Al varón. Dios creó al varón y sopló en él, pero fíjate, cuando dice que Dios sacó del costado del varón y formó a la mujer, ¿dice que sopló en ella aliento de vida? ¿Ah? ¿Verdad que no? ¿Sabes por qué? Porque la vida de Dios ya estaba en el varón, y esa vida de Dios iba implícita en la vida de la mujer. Por eso Dios ya no sopló aliento de vida, porque a través de la vida del varón, la mujer tiene la vida de Dios. Fíjate, qué importante es cuando el varón se da cuenta que él es un instrumento de Dios para transmitir la misma vida de Dios al corazón de la mujer. ¿Se dan cuenta qué importante? ¿Por qué Dios creó primero al varón? Lo creó y lo puso ahí y le dijo: sojuzga la tierra. ¿Sí? Le dio autoridad que muchas mujeres le quitan al varón. No que el varón se las delega, que muchas mujeres le quitan al varón, porque no hay un respeto en el corazón, porque a veces la mujer no se da cuenta que el varón es un instrumento de Dios para darte la vida, y que tu vida va implícita en la vida del varón para cumplir como mujer ese propósito de Dios. Entonces dice que Dios sopló aliento de vida, aliento. Es la palabra neshama. Y esta palabra en el original significa resoplido, es decir, respiración, exhalación. Neshama también, es decir, aliento, significa viento, aliento vital, puesto que el hombre fue formado del polvo de la tierra, no tenía vida en sí, hasta que Dios le dio ese aliento vital para poder tener la vida de Dios y respirar. Inspiración divina. Eso es lo que quiere decir aliento, inspiración divina. ¡Qué tremendo! Fíjate todo lo que encierra. Aliento significa intelecto también. Es decir, entendimiento,
capacidad e inteligencia. ¿Cuántos varones inteligentes hay aquí en esta mañana? 1, 2. Es que escuché acá una 3. Bueno, vamos a ver si al rato la palabra los convence, ¿verdad? Fíjate, intelecto. Eso quiere decir, varón, que Dios a ti te ha dado la capacidad. Es decir, te va implícito en la vida de Dios. Un hombre al nacer de Dios, verdaderamente nacido de Dios, tiene la capacidad divina, tiene el soplo de Dios, tiene la inspiración divina para poder provocar tantas cosas en la vida de la mujer, como en la vida de los hijos, como en la vida de la suegra también, aunque usted no lo crea. Esta palabra, aliento, quiere decir espíritu, respiración y un ser viviente. Y yo quiero tocar un poquito alguna de estas palabras que se me hacen muy interesantes. Porque cuando habla la Escritura que Dios sopló en el varón vida, era la misma vida de Dios. Iba implícito en ese soplo de Dios, iba implícito no solo la vida como ser humano, sino era la misma vida de Dios. Es decir, Dios creó al hombre y cuando sopló en él, ese es el estado perfecto del ser humano. Es decir, estar completo en Dios. No solamente tener la vida, porque hoy en día, ¿a cuántas personas vemos que subsisten o tienen una vida natural, pero no es una vida plena en Dios? Tienen sí aliento de vida, pero no el aliento divino que les da la capacidad, la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios para poder provocar todas aquellas cosas tremendas que Dios ha estado tratando de provocar en la vida y en el corazón de muchas familias, ¿sí? Y nos damos cuenta que tiene que entrar por la cabeza. Cuando el hombre se da cuenta del poder que Dios tiene, porque estamos viendo que si Dios no edifica la casa, tú puedes probablemente como varón tratar de construir cosas buenas en el corazón de tu esposa, ¿sí? No, yo le voy a compartir, la voy a animar, le voy a decir, mira, estudia, si no estudiaste la preparatoria, estudia la preparatoria, sal adelante. Ahora, ¿es malo estudiar la preparatoria? No, ¿sí? No es malo, pero a veces el hombre se puede quedar en el ámbito natural para que la mujer realmente se estacione en un punto y realmente no pase a ese nivel a donde Dios la quiere llevar, como una mujer de Dios que fusionado, que eso es algo que yo quiero compartir más adelante, si Dios nos permite mañana, fusionada con el varón, pueden hacer cosas tremendas, como dice la palabra de Dios. Entonces Dios dio al varón intelecto, capacidad de Dios, espíritu de Dios, aliento de Dios, inspiración divina. Repite conmigo, inspiración divina, porque ¿sabías que en este mundo hay una inspiración también, pero que no es divina? Hay un soplo también, ¿sí? Hay un soplo, pero que ese soplo no es de Dios. Hay un soplo que sí está llegando a la vida del varón, a la vida de la mujer, a la vida de los niños, a la vida de los jóvenes. Y está soplando ese aliento, pero ese aliento no es de vida, ese aliento es de muerte.
¿Sabes para qué? Para matar a las generaciones, para engañar a todos esos jóvenes, adolescentes. Son ese viento de ideas, de estratagemas, aún en las congregaciones, para engañar a la juventud, para engañar al varón, para engañar a la mujer. Hay un soplo que no es inspiración de Dios. Dios creó al varón a imagen de Dios, en carácter. Es decir, Dios está interesado en que el varón se parezca día con día a Él. Porque si el varón no se parece a Dios, ¿cómo puede reflejar el diseño de Dios para el matrimonio o para la familia si el varón no se parece a Dios en carácter? Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es paciente. Y vemos la paternidad de Dios en nuestra vida. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo nos trata Dios? ¿Dios es injusto? ¿O da a cada uno lo que le corresponde? ¿Dios es lleno de amor? ¿Pero aplica la disciplina en nuestra vida cuando necesitamos corrección? Sí, es el amor de Dios aplicado aún a través de la disciplina, cuando es necesaria la disciplina. Entonces Dios dio al varón esta capacidad. La pregunta es si el varón se está dando cuenta de lo que Dios le ha depositado en sus manos. Si se da cuenta de la responsabilidad. Y sí, ciertamente el privilegio también, porque estamos viendo en este Salmo 127, hablando de Dios como constructor y hablando de el varón y de la mujer como edificadores, para estar edificando y sobreedificando en los fundamentos sobre la roca firme que es Jesús. Y Dios, como un Dios paternal, está interesado en formar carácter en el varón, y que por supuesto va implícita la mujer. Pero ahorita yo quiero tocar hablando acerca del varón. Entonces hizo al varón completo con la capacidad de Dios para cumplir con su responsabilidad en el hogar y en la familia. Es decir, cuando Dios creó al varón, le dio intelecto, es decir, capacidad de entender, inteligencia de Dios. Porque sí saben que hay una inteligencia natural, ¿verdad? Hay una inteligencia humana, pero también hay una inteligencia y sabiduría diabólica. Pero estamos viendo la sabiduría de Dios. Dios creó al varón a su imagen, no para que fuera un varón dominante, sino un varón lleno de amor, como lo es Dios. Porque un varón dominante solo provoca temor. Un varón dominante lleva a la familia a tenerla presa. Es decir, la mujer no se siente en libertad y llega un momento en que la mujer solo está para dar gusto. ¿Sí me doy a entender? Para agradar a la otra persona, y aunque la Biblia nos enseña que la mujer ya no se pertenece a sí mismo y que debe agradar al varón, y que el varón de la misma manera no se pertenece a sí mismo, sino que debe agradar a la mujer, no está hablando de dominio, de tener un dominio, un control desmedido
sobre la vida de la mujer ni sobre la vida de los hijos. Porque el carácter y la imagen que Dios nos ha dado de padre, de señor y rey, de gobernante, no ha sido un reinado y una paternidad de manipulación ni de dominio. Pero Dios ejerce su señorío y su paternidad en amor, en paciencia, en longanimidad, misericordia, perdón, amor. Y qué importante es que el varón refleje de una manera a Cristo. Dios le dio entonces al varón esa inspiración divina, ¿sí? Al varón, fíjate, y que va implícito, por supuesto, en la mujer. Pero cuando Dios sopló en el varón aliento de vida, le dio inspiración de Dios. ¿Cuántos varones hemos escuchado en muchas ocasiones mencionar? Es que yo no sé, es que yo soy así, es que a mí no me enseñaron a hacer tal o cual cosa. O algún varón puede expresar, a mí mi papá nunca me enseñó a amar, ni me expresó el amor. Así es que, mujer, aguántate, ¿sí? Aguántate. Yo no soy amoroso como tú me estás pidiendo todos los días. Y ella se le derrite ahí a un lado, ¿verdad? El varón no puede estacionarse diciendo, a mí nadie me amó, a mí nadie me expresó el cariño, o nadie me dijo palabras que me enseñaran a amar. Así es que, mujer, no estoy acostumbrado a acariciarte, ¿sí? No esperes que cuando llegue de trabajar yo te diga cosas bonitas. Y ustedes, hijos, de la misma manera, ¿sí? Hay varones que han mencionado, nadie me enseñó a ser sociable, ni amigable, ni participativo, ni en el hogar, ni en el trabajo, y mucho menos con la gente con la que estoy cerca. Ahora, eso de la casa es solo para las mujeres. Hay otros varones que han mencionado, nadie me enseñó a ser romántico. Yo siempre escuché decir a mi papá, ¿qué es eso de las flores? ¿Para qué gastas en flores? A mí nadie me enseñó, a mí lo único que me enseñaron es que eso se llama cursilería. ¡Qué cursi! ¡Qué anticuado! Y más si el matrimonio ya tiene 10, 15, 20, 30 años. ¡Qué cursis! ¡Qué ridículos se ven! Y si como nadie me enseñó a ser romántico, pues ¿cuál luna? ¿Verdad? ¿Cuál luna? Porque la mujer le dice al varón, ¿ya viste la luna? Y el varón le dice, pues a ti te parece muy bonita, pero yo le veo forma de balón de fútbol. O si a él le gustan las tortas, dice, no, yo la veo como una torta de jamón. Porque se le antojó la torta de jamón y tú estás esperando que te diga de la misma manera, ¿verdad? Con ese suspiro. Pero sientes como que te baja de ahí, ¿no? De la luna donde tú te subiste, porque él ni siquiera te subió. Y luego dice el varón, velas,
¿Para qué velas? Pones velas en el baño. Llego a la recámara y velas. ¿Para qué velas? Cuando yo veo las velas me acuerdo de mi abuelo cuando estaba en el cajón. Entonces tú estabas emocionada, ¿verdad? Poniendo tus velas aromáticas, esperando a tu esposo. Y llega el varón y ahora sí que pone como el pedazo de hielo, ¿no? Ahí, aunque ¿saben qué? Hay muchos varones muy románticos, ¿eh? ¿Sí sabían? ¿Verdad, varones? Mire, hay varios que dicen sí. No nos podemos estacionar en las cosas del pasado, porque 1 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y he aquí todas, ¿cuántas? Todas. Porque tú sabías que cuando un bebé nace, yo te pregunto, cuando un bebé nace, ¿tiene pasado? ¿Verdad que no? Cuando un bebé nace, no tiene pasado. Cuando tú y yo nos acercamos a Cristo y nos hizo nacer de Dios, entonces el pasado no tiene por qué tener influencia para robarte a ti todo lo que te ha estado robando durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos estacionamos ahí, en ese punto. Es que yo no sé, es que no puedo, es que ¿cómo le voy a hacer? Yo digo que sí lo voy a hacer y cuando yo le intento, me siento ridículo, me siento que no puedo, siento que estoy haciendo cosas que no soy yo. Sí, me doy a entender porque la persona puede ponerse en ese lugar y estacionarse en lo que humanamente puedo hacer y en lo que humanamente se me terminó mi capacidad. Por eso el Salmo 127, que es el versículo lema, no podemos edificar en nuestra capacidad humana. Porque si comenzamos a edificar bajo nuestra capacidad, ¿sabes qué? Inmediatamente nuestra capacidad para poder amar, para poder perdonar, para poder tocar, para poder darle una palabra, un toque, una caricia a nuestros hijos, una palabra de Dios con esa influencia de Dios va a tener límites si no es bajo ese poder de Dios, bajo esa influencia divina. Por eso es que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, 1 y 2, anótelo solamente para que usted lo estudie en casa, que no nos debemos conformar a este siglo. No nos debemos conformar a este siglo. Cada vez más las familias están en una decadencia. Tú como varón, tú como mujer, eres la única mujer que vas a determinar cómo va a continuar tu matrimonio de aquí en adelante. Tú vas a determinar qué vas a hacer el día de hoy, el día de mañana. ¿Cómo vas a seguir tratando a tus hijos? ¿Cuál es el soplo que va a salir de tus labios? ¿Quién te está inspirando para hablar? Porque a veces llega la mamá o llega el papá, ¿verdad? Con el niño y en lugar de decirle cuando se le cayó el vaso y se le quebró, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿No te cortaste? Ah, no, niño tonto. A ti te dicen el manos de mantequilla. ¿O tienes las manos de teflón? Bueno, un buen teflón, ¿verdad? Porque hay teflones que todo se les pega. Todo se te resbala, eres un tonto. Y la pregunta es, ¿quién te está inspirando para hablar? ¿Quién te está inspirando como mujer, como varón, como hijo, como hija también? Porque luego
los hijos hablan a los padres también, con una influencia, con un soplo que no es el soplo de Dios. Ay, viejito, ya, qué anticuado, es tonto. Y comienzan a ofender a los padres sin un mínimo de respeto en el corazón. Entonces Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos vivos delante de Dios en sacrificio. Eso habla de una negación absoluta. No podemos dar vida si no nos morimos en el altar. ¿Cómo podemos provocar la vida de Dios sin morir? Sin hacer morir nuestros pensamientos naturales, humanos y muchas veces carnales. ¿Cómo podemos dar vida de Dios cuando seguimos con nuestras mismas costumbres, con los mismos patrones de una sociedad corrupta? No podemos dar vida de Dios si seguimos conformes y tenemos un molde en nuestra vida como el mundo piensa, como el mundo se conduce. Y está la mamá y en lugar de hablarle a la niña cuando le está pidiendo que vaya a su cuarto a recoger los juguetes, a la segunda vez que le llama, va, pero ya la levantó de los cabellos. Sin respeto, sin amor. Esa no es disciplina, eso es maltrato. ¿Qué estamos provocando? No podemos conducirnos como el mundo se conduce. Por eso necesitamos ser renovados y transformados. Cada día a la imagen de Cristo para parecernos a Él y de esa manera poder representarlo correctamente. Poder decir, sí, somos hijos de Dios. Sí, la vida de Dios está en nuestra vida. Sí, la palabra inspirada de Dios está en mi corazón. Es su palabra, la palabra que he atesorado en mi mente, en mi corazón. Esa inspiración de Dios que va a surgir como ese río de Dios en el momento oportuno, cuando más se necesita. Si Dios entonces no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano el varón, la mujer serían edificadores, porque si no se está edificando sobre la roca firme, esa casa no va a permanecer. ¿Sí? Probablemente los materiales que estás poniendo y que estás sobreedificando no son buenos materiales. Probablemente solo es arena mezclada con piedra, pero no con los materiales de buena calidad, adecuados, que va a compactar una mezcla para unir un ladrillo con otro ladrillo, una enseñanza tras otra enseñanza, para edificar de una manera correcta la casa. Esta palabra edificar, porque está hablando de Dios como edificador, a su vez del varón como el edificador o constructor en el hogar, en la familia. Esta palabra edificar significa cercar alrededor. ¿Te has preocupado de poner una cerca alrededor de tus hijos? ¿Qué están viendo? ¿A dónde los estás dejando ir? Edificar significa guardar y proteger. Y también custodiar. Es decir, el padre como cabeza del hogar es el guardián de su familia. En esta raíz hebrea
quiere decir que el varón debe ser como un centinela, como un vigía, como un espía. Es decir, alguien que observa. Alguien que está curioseando o observando, mirando. Aunque hoy en día los jóvenes no quieren que los revises, ¿verdad que no? Es más, no solo los jóvenes, los niños. Algunos tienen su iPhone o su iPad, o si hay tú. ¿No es cierto? Y el papá le dice, a ver, déjame ver tu celular, pero luego lo toma y ya tiene su clave ahí, de veras, y no pueden ingresar. El padre entonces debe ser como un custodio, es decir, que está cuidando, que está atento todo el tiempo. Eso no quiere decir que no vas a ir a trabajar, por supuesto que no, pero habla de velar, de estar sensible en todo tiempo, porque sabías que tú como varón tienes limitaciones, pero Dios no. Tú puedes estar en tu trabajo y Dios está contigo, y Dios está en tu casa, y Dios está en la escuela con tus hijos, y Dios sí sabe lo que están haciendo, y Dios puede hablar a tu corazón y poner ese sentir, esa palabra de Dios cuando algo está sucediendo. Eso es lo que la Biblia nos enseña como entendimiento que viene de Dios. Discernir, tener oídos para oír lo que Dios sí sabe y que nosotros no sabemos. Entonces, habla de observar, habla de saber escuchar, porque a veces el varón o la mujer tienen tantas ocupaciones, muchos de ellos tienen tantas deudas que tienen 2 hasta 3 trabajos y no están en casa, no están observando, no escuchan. ¿Qué es lo que hablan sus hijos? No están cercando alrededor, porque esta palabra significa dar vueltas alrededor, mirar, escarbar, es decir, indagar, porque a veces los hijos nos dicen a los padres, me fui a la escuela, pero como no lo llevas hasta la puerta y lo recoges en la puerta, él dice que se va a la escuela, pero quizá toma otro rumbo. Y a veces las muchas ocupaciones te pueden llevar a perder la vida de tus propios hijos cuando no estamos realmente observando, escudriñando, investigando, siendo como un guardia, teniendo el interés. Y una de sus raíces de esta palabra es ser pastor. Eso es lo que quiere decir, ser pastor. Un pastor observa, un pastor natural, observa todo el tiempo a sus ovejas. Siempre está cerca, las defiende de los lobos rapaces, adereza mesa, prepara mesa, es decir, con su cayado está moviendo la hierba para que no haya algún escorpión, algún animal que pueda agredirle. La lleva a pastar, la lleva a aguas delicadas. La está observando cuando es la oveja traviesa, que siempre se aparta del redil, ¿no es cierto?
Y ahí está el pastor cerca para, con el cayado, acercarla. Y cuando amerita la disciplina, le rompe la patita y la tiene cerca cuando no obedece después que se le da todas esas instrucciones. Ese es el trabajo de un padre. La Biblia nos habla de un ejemplo. Del ejemplo, en este caso era una mujer, la madre de Moisés. En ese tiempo, cuando estaban asesinando a todos los bebés, porque tenían miedo el faraón de que el pueblo de Israel, como había crecido bastante, era un pueblo tan numeroso, él comenzó a tener temor y mandó matar a todos los bebés varones. Pero la madre de Moisés lo cuidó. Lo cuidó durante 3 meses, lo escondió. Pero llegados los 3 meses, ella dijo, ya no lo puedo cuidar. Y seguramente ella, una mujer cuidadosa y temerosa, pone, ustedes saben la historia, al bebé en una canasta, la pone en el río y le dice, y va la hermana mayor de este bebé y observa. Le dice a su hija, seguramente, ve, observa, cuida, asegúrate, dime, ¿a dónde llega? Un padre siempre va a ser cuidadoso para observar, para ir, para dar las indicaciones adecuadas y correctas, porque el padre debe ser edificador, constructor, un formador de la vida de los hijos. Entonces este salmo nos está enseñando la importancia de edificar, no en el pensamiento humano, sino con el pensamiento de Dios, con la palabra de Dios, no con la sabiduría terrenal, sino con la sabiduría que viene de lo alto. Esa inspiración de Dios. Si usted lee Proverbios, se va a dar cuenta desde el capítulo 1 por qué se escribió Proverbios. ¿Sí? Desde el versículo 1 habla que son los proverbios, y de ahí en adelante dice que esos proverbios se escribieron para dar sagacidad a los simples, inteligencia, cordura, entendimiento, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta a través de la palabra que si aplicamos cada principio de Dios, realmente vamos a ser familias, matrimonios, padres, hijos, hermanos, suegras, suegros, cuñadas. Realmente vamos a estar completos haciendo la función que a cada uno nos corresponde, para que de esta manera podamos reflejar verdaderamente el carácter de Cristo en nuestra propia vida. Entonces, la Biblia nos enseña en Santiago capítulo 3, aquí vemos dos tipos de inspiración en estos versículos. Santiago capítulo 3, versículo 15. Y dice así: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Si usted lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta de todo lo que nos está hablando en este capítulo. No es la sabiduría que desciende de lo alto, sino la sabiduría terrenal, animal y ¿qué? Diabólica. Terrenal, animal y
diabólica. ¿Se dan cuenta? Este es un tipo de sabiduría. ¿Es sabiduría? Sí, es sabiduría. Pero no es la sabiduría soplada de parte de Dios. No es la sabiduría que adquirimos cuando tenemos una búsqueda de Dios y una comunión íntima con Dios y estamos bebiendo la palabra, estudiando la palabra, enriqueciendo nuestra vida, nuestro espíritu con la palabra. No solamente acumulando información a nuestra mente, no solo ampliando el conocimiento y no aplicando la palabra, sino bebiendo realmente la palabra, gustando la palabra, estudiando la palabra de Dios y aplicando la palabra. Porque si no, entonces seríamos religiosos y nada más. Seríamos como los fariseos, ¿no es cierto? Como sepulcros blanqueados. Se veían excelente, parecía gente muy espiritual, inteligentes, con mucho conocimiento, pero no había vida de Dios en sus vidas, porque no aplicaban la palabra. Ponían carga en los demás que ellos mismos ni siquiera podían sobrellevar. Y así en ocasiones hay muchos padres. Se pone carga en la vida de los hijos y le dice la mamá a los hijos: no me grites. Y ella le está gritando, ¿verdad? Queremos cambio y transformación, pero en nuestra propia vida realmente estaremos aplicando la palabra de Dios y esos cambios. ¿De dónde estamos adquiriendo sabiduría? ¿A quién estás pidiendo el consejo? ¿Al consejero de consejeros? ¿A Dios? ¿O estás yendo con la vecina que ni siquiera conoce a Cristo para preguntarle: oye, ¿cómo le hiciste con tu adolescente que se te va de la casa todas las noches y llega a las 3 de la mañana? ¿Sabes cuál va a ser el consejo que te va a dar? Un consejo terrenal, animal y diabólico, porque no será la inspiración de Dios. Y yo pregunto, ¿de esa manera edificaremos nuestra familia? ¿De esa manera estaremos enseñando correctamente los principios de Dios? En el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ¿ni qué? Ni hipocresía. Debemos ser genuinos, no debemos traer una careta. La sabiduría que procede de Dios jamás va a provocar incertidumbre. Jamás va a provocar en la vida de los hijos temor hacia los padres. Pregúntate, ¿cómo son mis hijos cuando yo me acerco hacia ellos? ¿Qué hace mi hijo o mi hija cuando le quiero acariciar la cabeza? ¿Qué hace? Cierra los ojos, se agacha, levanta las manos. ¿Qué hace? ¿Sí me explico? O sabe que cuando te acercas y levantas tu mano, sabe que es porque le vas a abrazar, lo vas a amar, le vas a acariciar, o porque la sabiduría que sale de tus labios realmente no está provocando incertidumbre. Ese dominio y esa prepotencia está acercando a tus hijos a tu corazón o los está alejando. ¿Se fijan cómo tenemos la imagen paterna perfecta y excelente que es nuestro Dios? ¿Cómo podemos decir, es que no me amaron, es que no puedo? Si tenemos la imagen perfecta, tenemos la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios para ser completos.
No tienes que ir con nadie absolutamente que te lleve a la regresión. Mira, te voy a regresar a tu pasado, ¿verdad? Para que tú te acuerdes. Y de repente alguien viene y Dios me habló. Ah, sí, ¿qué te dijo? Es que yo no sabía, pero Dios me habló. Un día vino una joven conmigo y me dijo eso. Yo no sabía, pero ahorita Dios me acaba de hablar y me dijo que mi papá me rechazó cuando estaba en el vientre. Fíjate, suena a adivinación, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque no era así. Ella estaba escuchando cosas que no era lo que no era la sabiduría de Dios. Y de repente ella decía, es que cuando mi papá se acerca yo tengo enojo con él. Entonces alguien comenzó a manipular. No, mira que tu pasado, que recuerda, trata de recordar. ¿Sabes qué? No debemos perder el tiempo estacionándonos y regresando al pasado cuando en Cristo ese pasado quedó sepultado. ¿Cuántos pueden decir quedó sepultado? Somos nuevas criaturas y nuestra vida ya no se rige por el pasado, sino que ahora tenemos una naturaleza nueva, la naturaleza de Dios. Para poder manifestar esa naturaleza de Dios y amar como Dios nos ha amado. Perdonar más allá de nuestra capacidad, porque recuerda, no es en tu fuerza, sino es en obediencia a lo que Él ha dicho. Si tú no perdonas, mi Padre no te va a perdonar. ¿Sí me doy a entender? Es en base a lo que Dios ha dicho, a la sabiduría de Dios, no que la sabiduría del mundo dice, uy, si aceptas a tu esposo cuando tú ves que te está engañando y que no sé qué, qué tonta eres, mira nada más. ¿Sí me explico? Sabiduría, sí, sabiduría, pero terrenal, animal y diabólica. La pregunta es, ¿quién te está soplando? ¿De dónde viene esa inspiración para poder actuar, para poder decir una palabra? ¿Quién te está soplando? ¿De dónde viene la sabiduría? Aquí vemos en este versículo que la sabiduría que es de lo alto habla de una pureza. Una persona pura va a reflejar quién es Dios. Una persona pacífica, no que se desespera inmediatamente. Una persona amable, no que es voluble, ¿verdad? Hoy te saludo y al rato, ¿y tú quién eres? Ni te conozco. Y ella, o él, ¿verdad? El esposo dice, es que tengo despertándome con esta mujer 20-30 años y me dice que yo quién soy. O le dio Alzheimer o... Sabiduría, sabiduría. ¿Quién está soplando? Esta sabiduría que en la familia se debe aplicar con amabilidad, con paciencia, con misericordia y, como dice aquí, de buenos frutos. Qué importante es hacer el trabajo que a cada uno nos corresponde con la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿O no es así? Cuando la Biblia habla de edificar la casa, habla precisamente de la familia, el hogar. Porque cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen, pues sí, tengo una casa, pero no tengo un hogar. Tengo un lugar donde llegar y vivir, pero hay divorcio, porque aunque los papeles no se han firmado, cada quien piensa como quiere, cada quien duerme donde quiere, en lugares separados, o dormimos en la misma cama, pero hay una separación en el corazón. Los padres, a veces papá no se involucra demasiado en casa.
A veces está ocupando su tiempo en tantas cosas que para él pueden ser muy importantes, pero que jamás las cosas van a ser más importantes que las personas. Y Jesús nos enseñaba este principio en Mateo, cuando él decía, es más importante, no vales tú, no es más la vida de una persona, no es más tu vida que el alimento, que el vestido. Esto Jesús nos lo enseñaba, y a veces nos preocupamos tanto por las cosas naturales y materiales y dejamos las cosas que son eternas. Porque sabes, varón, sabes, mujer, que la vida de tu esposo, la vida de tu esposa, hijo, la vida de tus papás son almas eternas. Y trabajamos con muchas cosas, ¿no es cierto? Vendemos muchas cosas, somos amables con nuestros clientes, ¿no es cierto? Pero llegamos a casa y le gritamos a todo mundo. Y tiramos todo lo que está frente a nosotros. Estamos invirtiendo tiempo en cosas que ciertamente algunas de esas cosas son importantes para vivir, pero no para que tú puedas estar en esta tierra, pero que no es lo primordial, que no es lo que tienes que cambiar para sembrar en la vida de tu esposa, o en la vida de tu esposo, o en la vida de tus hijos, en la vida de tus padres también. Porque a veces los hijos piensan que papá y mamá solo a ellos les toca sembrar, y que por supuesto esa es la responsabilidad de los padres, pero los hijos también tienen responsabilidades para con los padres. Y a veces los hijos solo es dame, y no dan obediencia, no dan amor, no dan respuesta, solo están pensando en sí mismo. Es tiempo de responder al Señor. Porque el Salmo 128, como para finalizar, fíjate, varón, lo que dice Dios para ti. ¿Ya lo tiene? Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en los caminos del mundo. ¿Así dice? ¿En dónde anda? En sus caminos. Es decir, un varón que anda en los caminos de Dios es un varón bienaventurado, dichoso, feliz, pleno, completo, porque el único que lo llena todo en todo es el Señor. Dice que, verso 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Cuál es la segunda parte en este salmo que estamos viendo en este versículo? ¿Qué hace el varón? ¿Qué hace? Trabaja. ¿Y lo tercero? Se lo come, ¿verdad? Porque dice bienaventurado el varón, fíjate, dice, cuando comieres el trabajo del trabajo de tus manos. Pero no es la prioridad, ¿o sí? No dice, es que ya no me congrego porque tengo 3 trabajos. Sí me doy a entender. Porque luego deja de congregarse, deja de buscar a Dios, deja de escuchar la palabra, deja de orar. Ya no tiene comunión con Dios. ¿Cómo vas a edificar? No puedes edificar si dejas lo más importante. Bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa.
¿Cuántos quieren mujeres fructíferas? 2. ¿O cuántos se conforman con mujeres estériles, chismosas, que anden de casa en casa, que tengan las tortillas abajo de la estufa todas duras, con ratas comiendo ahí? ¿No es cierto? Fíjate, la mujer es el reflejo del varón. Será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, como plantas de olivo. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Soplo, inspiración de Satanás o inspiración de Dios. Padre, muchas gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes un cuidado especial en la vida de cada uno de nosotros. Como tus hijos, tú estás formando carácter en nosotros. Queremos decirte que estamos dispuestos a ti. Nuestro corazón está abierto a ti para ser tratado, para ser trabajado, para ser moldeado, para que tú cumplas tu propósito en nuestra vida, de tal manera que podamos reflejar tu carácter. Sabemos que para ello tenemos que pagar un precio, morir a nuestros deseos, a nuestro yo, y sobre todo estar bien cimentados en ti, que eres la roca fuerte, la roca firme, la roca perfecta. En ti la obra es perfecta, Señor. Tú eres nuestro buen pastor, tú eres nuestro Padre, nuestro máximo ejemplo. Queremos seguir tus pisadas y poder, así como tú inspiraste vida a nuestra vida, inspirar vida a la vida, en la vida de los que nos rodean. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.